Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:36 PM. Bienvenidos a Matices, hoy en horario especial, porque hay transmisión más tarde del partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras por la Conca Champions. Así es que vamos a arrancar media hora antes Matices, 24 minutos antes Matices. Gracias por acompañarnos. Es el segundo Matices de la semana, martes y miércoles no hubo, así es que don José María Villalta, candidato a diputado, primer lugar por San José del Frente Amplio, ex candidato presidencial, ex diputado, está con nosotros esta tarde. Don José María, aquel de allá, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, un gusto estar en Matices, un saludo para todas las personas que nos siguen, que nos oyen por Monumental y los medios asociados también. Muchas gracias, porque hay que recordar que este programa sale hoy en la noche en Canal 2 a partir de las 8 y vuelve la repetición en radio a las 9:30. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros en tiempo real a través de Twitter, @MonumentalCR, en Facebook Noticia Monumental. Lo pueden hacer por favor, y se los pido yo como favor especial, con el hashtag Matices, porque nos entran tantos mensajes que necesito darle clic a Matices para ver cuáles son para los contenidos del programa. Así es que bienvenidos, igual las personas que nos están reportando sintonía ya. Tucán, que dice José María Villalta en Monumental a las ya. Así es que muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Cuando estuve repasando los datos para esta entrevista, me encontré la carta que usted le mandó a los militantes del Frente Amplio, diciéndoles hace 8 meses más o menos, diciéndoles que no quería participar. Es una carta, por cierto, muy emotiva, no, José María, a mí me impactó mucho, cuando usted dice: yo no tuve a mi papá cerca en mi niñez y entiendo lo importante que es, porque algunas de las cosas que todavía le duelen vienen de esa época. Entiendo lo importante que es para ellos que esté yo. Y entonces quería preguntarle, yo voy a arrancar con esta pregunta: ¿qué cambió? Porque digo, en 8 meses no es que variaron de una manera importante, siguen estando pequeñitos. ¿Qué lo motivó a regresar al tema electoral, José María? Bueno, en realidad nada ha cambiado. En esa carta le explicaba a la militancia del Frente Amplio, en general a la gente que nos apoyó la vez pasada, los motivos por los cuales decidí no postularme como candidato presidencial en esta ocasión. Y pongo énfasis sobre todo en todo lo que implica una candidatura presidencial, el nivel de exposición mediática, el nivel de presión que gira, porque nuestras campañas son presidencialistas fundamentalmente, que gira sobre la persona candidata a la presidencia. Y explicaba cómo en estas condiciones actuales en mi familia pues no había las condiciones, no había el acuerdo para asumir una nueva candidatura presidencial, pensando en lo que implica una presidencia de la República, pero pensando sobre todo en lo que implica la campaña electoral. Pero bueno, en esa misma carta dejé abierta otras posibilidades de ocupar otros cargos públicos, o de ocupar o de participar más bien en otros espacios en el Frente Amplio, donde nuestra militancia, nuestro partido considerara que yo puedo aportar. Yo creo firmemente en este proyecto político y siempre dije que estaba dispuesto a aportar desde mis posibilidades, desde otras trincheras. Fue decisivo para asumir la candidatura a la Asamblea Legislativa. No era mi prioridad ni estaba en mis planes, pero fue decisivo el apoyo que manifestó nuestra militancia. La gente considera que yo, con mi liderazgo y mi experiencia, puedo ayudar desde la Asamblea a formar una fracción de gobierno, si llegamos al gobierno, cohesionada, que no se dispare cada uno por su lado, que trabaje con unidad, que ponga énfasis en las prioridades del programa de gobierno. Pero lo más determinante fue el apoyo de Edgardo Araya, ¿no? Cuando Edgardo queda como virtual candidato presidencial, él habla conmigo y me plantea que él realmente considera muy importante que yo vaya a la Asamblea, porque él no quiere que le pase, si llega al gobierno, lo que le pasó a Luis Guillermo Solís, ¿no? Tener una fracción legislativa de gobierno que a veces parecía el peor enemigo del gobierno, ¿no? Una fracción que se disparaba para un lado y el gobierno iba para el otro, sino que quería un liderazgo en la fracción con experiencia que ayudara a coordinar gobierno y fracción. Todos esos factores fueron determinantes. Pienso que las campañas a la Asamblea Legislativa son muy diferentes a las campañas presidenciales, no tienen el nivel de exposición mediática, el nivel de presión que gira sobre el candidato presidencial. Son campañas más de ideas, más de diálogo con la militancia, que es lo que me gusta más. Pero es el segundo puesto en importancia en campaña, prácticamente. Digo, el candidato a presidente
y el primer lugar por San José a diputado. Ah, que va, yo he pasado por las dos y no hay punto de comparación. No. No, que va, es como, es como la diferencia es abismal, ¿no? La diferencia entre el nivel de presión, de exigencia o de concentración del foco mediático que gira sobre el candidato presidencial, no hay punto de comparación con las campañas a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Todo se concentra sobre la persona del candidato presidencial y por eso valoro mucho la valentía de un hombre como Edgardo de asumir ese reto en este momento. Pero entonces, vamos a ver, a la gente que dice, es que José María Villalta cambió de decisión en 8 meses, no cambió. Usted se refería estrictamente a la campaña presidencial porque es más agotadora, demanda más tiempo, y no a la candidatura, en este caso, en primer lugar por San José. Sobre todo, no es tanto el tiempo, ¿no? Porque yo igual tengo que trabajar para vivir, ¿verdad? Si no me eligen diputado o en todo este periodo que he estado fuera de cargos públicos, Sí. He tenido que trabajar tiempo completo para alimentar a mi familia, igual el trabajo, hay que ver cómo se concilia con el tiempo para estar con los hijos. El factor fundamental que me hizo declinar en la candidatura presidencial en esta ocasión fue escuchar a mi familia y ver que no había condiciones para asumir un reto en este momento por el nivel de exposición mediática y el nivel de presión que existe sobre la candidatura presidencial, sobre su persona, ¿no? Se concentran muchos apoyos y mucha simpatía, pero también todos los odios se concentran sobre esa persona que asume la candidatura presidencial. En otros sistemas políticos, como los sistemas parlamentarios, no es así, ¿verdad? Realmente el jefe de gobierno sale de una lista, pero se reparte más ese foco de atención sobre diversas figuras. En nuestro sistema presidencialista, caudillista, todo gira sobre la candidatura presidencial y bueno, valoramos que no era el momento en esta ocasión para aspirar a una nueva candidatura presidencial. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo le podría apostar hoy en esta mesa que los odios en campaña política se dirigirán más contra usted que contra Edgardo. Bueno, ya veremos. Es que usted es una figura más mediática que Edgardo. Ya veremos. Yo creo que Edgardo, cuando se dé a conocer, me dijo, por cierto, que le mandaba saludos, ¿verdad? Que está esperando a ver cuándo lo invitan para venir a hablar también aquí Estamos esperando que lo ratificaran a Monumental. La ratificación, por cierto, va a ser el 12 de agosto. Tenemos la Asamblea Nacional ya para formalizar esa candidatura. Pero yo creo que Edgardo va a dar la sorpresa. Yo creo que hoy... bueno, así le pasaba a Luis Guillermo Solís y a otros candidatos que han ido creciendo. También no creía en la campaña pasada, pero se quedó corto. Bueno, pero sí pusimos a más de uno a temblar en la campaña pasada. Otto Guevara lo aceptó aquí hace 15 días. Dijo, y yo en diciembre, cuando vi que había posibilidades de que José María Villalta quedara de presidente, enfoqué todas las armas, matándose él mismo. Él lo admite, matándome yo mismo sobre José María Villalta. Otto Guevara hizo presidente, casi, según sus palabras, a Guillermo Solís. Creo que se da demasiada importancia a Otto. Ahí hay un problema de egos que habría que trabajar, no aquí en Monumental, sino con el psicólogo, ¿verdad? Pero volviendo a Edgardo, yo creo que Edgardo va a dar la sorpresa. Edgardo tiene grandes cualidades, es un hombre sensato, con una gran paciencia, con una gran capacidad de escucha, de diálogo, un hombre honesto. O sea, usted no me va a encontrar en la lista de los anales legislativos un diputado que haya renunciado a su inmunidad para someterse a una causa, como él hizo cuando lo acusaron los de Cruzitas. Sí. No solo renunció a la inmunidad, sino que renunció a la prescripción del caso para someterse a juicio, fue absuelto en el juicio y que no quedara ninguna duda, ningún cuestionamiento sobre su honestidad. A mí me parece que Edgardo tiene muchas cualidades, es el tipo de figura que Costa Rica necesita, la máxima magistratura, con capacidad de diálogo, de escucha, pero también claridad, que no tenga miedo de tomar decisiones importantes cuando hay que tomarlas. Y creo que va a dar la sorpresa, ya veremos. Pero el líder del partido es usted. Bueno, pero precisamente yo creo, Randall, que algo que le ha hecho mucho daño a la política y a los partidos políticos en Costa Rica y en América Latina es esa concepción caudillista, personalista, donde tiene que haber un líder y si ese líder no está o falla o le pasa algo, se desmorona todo. Yo creo que el Frente Amplio tiene que avanzar. A nosotros nos ha costado mucho, por ejemplo, superar la muerte de José Merino. Sí.
costó muchísimo. En parte de los problemas que tenemos actualmente, que hemos tenido con la fracción parlamentaria, tienen que ver con eso, con que de pronto perdimos a una figura que era catalizadora, que era punto de encuentro, de diálogo, de equilibrios. Entonces a mí me parece que el Frente Amplio y los demás partidos políticos también, vea los problemas que tienen algunos, que tienen que seguir reciclando las mismas figuras gastadas. Hombre, no diga eso, que va para segunda vez de diputado usted. Diputado, candidato presidencial, diputado, ¿qué más reciclaje? No, pero eso es diferente porque estamos abriendo el espacio a gente nueva. Nuestras papeletas van, y ahora seguro hablaremos de eso, nuestras papeletas van repletas de gente joven, de gente que va a asumir nuevas responsabilidades. Excepto usted. Estamos... Bueno, hay un equilibrio. Digo, usted es joven, pero me refiero a la experiencia. Pero hay un equilibrio. En otros partidos usted ve de que en todos los cargos elegibles ponen a los mismos. Volviendo al tema de Edgardo, yo creo que el Frente Amplio se fortalece si desarrollamos diversos liderazgos. Un partido que no dependa de una única persona. Claro, pero yo le dije, usted es el líder. Y pensé que me iba a contestar, no, pero me dijo, bueno, sí, pero tal cosa. Usted es el líder del Frente Amplio, estamos de acuerdo. Aspiramos a fortalecer un liderazgo colectivo, okay, ¿verdad? Donde haya varias figuras. Pero hoy... Yo reconozco que yo juego un papel en este momento muy importante, pero creo que a partir de esta campaña electoral, Edgardo se va a erigir como un nuevo líder en nuestro partido. Está bien, sin pero duda alguna. Hoy es 3 de agosto. Hoy usted es el líder del Frente Amplio. Bueno, no creo que sea el único líder, creo que hay el máximo figuras. Líder. Digamos que soy la figura más conocida, que ha tenido más alcance mediático y que la población más conoce. Y ejerzo un liderazgo sin duda alguna, pero aspiro a que sea un liderazgo colectivo que no dependa de una única persona. ¿Es usted el caudillo del Frente Amplio? Creo que tenemos que erradicar los caudillos. Vea lo que pasa en otros países cuando se depende de una única persona. Oiga, aprendió bien de los políticos a no decir ni sí ni no. Y además, imaginémonos, porque usted lo hizo no hace tantos años, que estamos en el examen de bachillerato. Además, le doy el chance de que me conteste sí o no y elabore. No importa, usted elabora. No soy un es el caudillo del Frente Amplio. No, mi estilo de liderazgo no es el de un caudillo, claramente. No es un liderazgo personalista. Pues yo obviamente tengo un liderazgo, ejerzo una influencia, pero me gusta involucrar a otra gente y me gusta escuchar. Don José María, pero actuó como caudillo con la renuncia de Ronald Vargas. En la reunión de la primera versión que usted da, la primera versión de la reunión que le da La Nación, usted dice, obligamos a Ronald Vargas a renunciar. Y obligamos, el que lo dijo, fue usted. Usted obligó a Ronald Vargas a renunciar. La versión es una única. Lo que pasa es que después le trataron de dar otros matices, como de que lo habíamos coaccionado y amenazado. No. Él dijo eso, pero no. O sea, no se le amenazó ni se coaccionó. Pero sí hubo un planteamiento claro, contundente. Esto no lo vamos a alcahuetear, ¿verdad? Y ahí el Frente Amplio, yo no sé cómo lograron, por los errores de comunicación que cometimos, le dieron vuelta a la tortilla algunas personas, pero el Frente Amplio marcó la cancha y fijó un estándar en la política mucho más elevado. Algunas personas se Ronald Vargas, porque vea, el 10 de febrero sale una nota en La Nación donde usted da declaraciones y usted en esa nota del 10 de febrero usted dice, obligamos a Ronald Vargas a renunciar. Sí. El día siguiente Ronald Vargas dice, a mí me coaccionaron, José María Villalta fue conmigo hasta el Tribunal Supremo de Elecciones para que yo no cambiara de opinión en el camino. Le faltó decir que le puse la pistola en la cabeza, bueno, nada más. Pero es que el 12 de febrero, cuando usted le da una segunda entrevista a La Nación, ya usted no dice, obligamos a Ronald Vargas, sino que usted dice, no teníamos forma de obligarlo y lo invitamos a renunciar y le dijimos que reflexionara sobre el tema. Digo, ya aquí, no sé cuánto tiempo después, casi un año, más de un año. ¿Lo obligó usted a Ronald Vargas a renunciar o no lo obligó a renunciar? Nosotros le pusimos las reglas claras. ¿Nosotros quiénes son? Los que nos reunimos con él. ¿Pero usted habló? Sí, estábamos. El jefe de fracción, Gerardo Vargas, estaba la presidenta del partido, el secretario general y mi persona. Que no tienen puesto en el Frente Amplio, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, me invitaron como exdiputado con experiencia en el tema y como un líder del partido, claro. Yo acababa de ser el candidato presidencial, ¿verdad? No era el único líder, pero sí ejercí un liderazgo en ese momento, porque eso era muy grave. Mire, yo creo que la única razón por la que no se han filtrado los detalles del caso es porque confirmarían la versión que hemos dado nosotros.
las pruebas que había, las fotografías que teníamos, donde se daba un acoso sexual explícito hacia una asesora, amenazando con despedirla si no aceptaba tener actos sexuales con un diputado. Era una situación absolutamente vergonzosa e inaceptable. Y ahí nosotros le pusimos las reglas claras a Ronald Vargas y le dijimos: no te vamos a alcahuetear, no vamos a tapar esto es inadmisible. Y él se vio obligado a renunciar, pero la decisión fue de él. Cuando yo hice la aclaración, es que lo querían pintar como que le pusimos una pistola a la cabeza. Es que él dijo que usted le había dicho: si usted no reacciona, si usted no renuncia, publicamos las fotos. No, lo que le dijimos es que probablemente esas fotografías ya las tenía mucha gente, ya la denuncia había circulado por la Asamblea Legislativa, sabíamos de varios medios que las tenían, y que eso tarde o temprano iba a salir a la luz pública, y que no lo íbamos a alcahuetear y no lo íbamos a tapar. Él se vio obligado a renunciar por la contundencia con la que le hablamos, pero no lo coaccionamos así como de que lo amenazamos y le pusimos la pistola en la cabeza. No, él es un hombre adulto, con libre albedrío, y que tomó esa decisión voluntariamente. ¿Me explico la diferencia? Nosotros fuimos claros y contundentes. Y si no hubiéramos sido claros y contundentes, él tal vez hubiera encontrado algún portillo, como han hecho otros diputados cuestionados de otros partidos, para aferrarse al puesto como mono en ventolero. ¿Quién fue el que le dijo eso? ¿Fue usted? Porque sé todos los que estaban en la reunión, pero el que se lo dijo fue usted. Sí, el que le habló más claramente fui yo, claro. Y no se siente caudillo, de verdad. No creo, porque fue también una decisión colectiva. Como le digo, lo valoramos junto al comité ejecutivo, junto a la jefatura de fracción, y llegamos a la conclusión de que eso era inaceptable. Es decir, no fue José María Villalta el iluminado que dijo yo voy a... No, hubo detrás una decisión colectiva. Esto es inadmisible. Bajo los parámetros que el Frente Amplio quiere fijar en la política, esto es inadmisible. Entonces, el vaso se puede ver medio lleno, medio vacío. Se puede ver como que, ¡ay, qué contradicción! Tanto que decían que iban a oponerse a la violencia contra las mujeres, y les salió un diputado con esas denuncias, u otros que han salido. Pero también se puede ver del otro lado. ¿Carlos Hernández? Claro, también se puede ver ¿Y usted fue igual con Carlos Hernández? Yo igual intenté hablar con Carlos Hernández y le envié el mensaje de que él debía renunciar. Precisamente por la experiencia de lo que pasó con Ronald Vargas, fui más cuidadoso y dejé que el mensaje fuera transmitido a través del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, que actuaran otros órganos del partido. ¿Por qué fue más cuidadoso? Bueno, porque efectivamente cuando se dio lo de Ronald Vargas, alguna gente cuestionó que yo me estaba atribuyendo un poder que no tenía, y yo escucho, ¿verdad? A mí me gusta escuchar. Entonces, en el caso de Carlos Hernández, mi posición fue igual la misma. Él tenía que renunciar ante un cuestionamiento tan grave, y ese fue el mensaje que le transmití. Cuando hablé con él, la vez que pude hablar con él, porque durante un tiempo no me contestó el teléfono, y fue el mensaje que le transmitió la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional. Pero precisamente en esta ocasión cuidamos más las formas para que no se pudiera pintar el asunto como que era un mensaje de una única persona. Exactamente. Yo entiendo que usted, y lo ha dejado muy claro en los 20 minutos que llevamos de entrevista, usted no se considera el caudillo, pero hay aspectos en su lenguaje que lo hacen denotar. Usted acaba de decir: dejé que otros órganos del partido se encargaran. Usted dejó que otros órganos del partido se encargaran de lo de Carlos Hernández. Bueno, efectivamente, me refiero a que no traté de imponer mi visión o imponer mi posición o adelantarme hablando con él antes de que otros órganos del partido actuaran, ¿verdad? ¿La impuso en el de Ronald Vargas? No hubo acuerdo. En el caso de Ronald Vargas, lo discutimos a lo interno del Comité Ejecutivo Nacional, lo discutimos con la jefatura de fracción, y hubo acuerdo de que la situación era inadmisible. Yo tenía una cercanía con Ronald, le tenía un aprecio personal, y consideré que mi participación en la reunión podía ser importante para que él entendiera la gravedad del asunto y efectivamente aceptara renunciar. Pero por lo que cambió, vamos a ver, lo que no entiendo es el cambio entre Ronald Vargas y Carlos Hernández, porque lo que no me queda claro es, usted me dijo: yo escuché las críticas que hubo de gente. ¿Usted se arrepintió de lo que hizo con Ronald Vargas? De la forma, no del fondo, de la forma con Ronald Vargas, y por eso decidió no hacerlo con Carlos Hernández. Creo que efectivamente la forma que yo utilicé
dio pie para esas interpretaciones y dio pie para desviar el fondo del asunto y que se planteara como una acción de caudillismo, como una acción de irrespeto al debido proceso o a lo interno del partido. Incluso hubo gente que dijo, bueno, eso debió haberlo defendido más claramente el Comité Ejecutivo Nacional y otras instancias, y no solo José María. Yo reconozco que la forma que utilicé en el caso de Ronald no fue la mejor y se prestó efectivamente para esas interpretaciones, y por eso, como a mí me gusta escuchar, en el caso de Carlos Hernández, cambiamos esas formas. Pero la contundencia del partido, y a esto es a lo que quiero ir, es la misma. Es decir, el Frente Amplio en estos temas ha elevado el listón. A mí me gustaría creer que el Frente Amplio es el único partido donde se dan casos de violencia contra las mujeres y de casos de acoso sexual o de violencia doméstica. Me gustaría creerlo, porque entonces querría decir que el problema no está tan arraigado en Costa Rica. Pero en otros partidos se han dado problemas iguales o peores y simplemente las autoridades lo han tapado, han callado, entonces no se han convertido en escándalo. En el Frente Amplio se han convertido en escándalo esos casos porque hemos actuado y hemos decidido poner el listón más alto y no permitir este tipo de situaciones. Y esa es una decisión colectiva. Claro, pero uno puede decir mal de muchos, consuelo de no, tontos. Por eso no nos consolamos y por eso fue muy triste lo que pasó, y por eso he reconocido varias veces que debemos mejorar muchas cosas a lo interno del partido, el trabajo, la capacitación en temas de género, la selección de las candidaturas, para que no se repitan situaciones como esa. Por supuesto que nosotros aspiramos a que no se vuelva a dar una situación de ese tipo en nuestro partido, pero tampoco creemos que somos el único partido donde se da. Quiero cerrar el tema de Ronald Vargas con una pregunta. Entonces, usted me dijo, no fue la mejor, se equivocó entonces, en el caso de Ronald Vargas, actuó como caudillo ese día y en eso se equivocó. Me equivoqué en la forma en que planteé las cosas. Creo, viéndolo en retrospectiva, que el fondo de mi acción fue correcta, pero la forma en que lo planteé, tanto al plantearlo y explicarlo en algunos medios, como la forma en que lo manejé personalmente, no fue la mejor, sin duda. ¿Lo manejó como caudillo? Probablemente ejercí mi liderazgo de una forma inadecuada, que podría verse como caudillismo, sí, claro. Usted sabía, en 2012 hubo una denuncia, creo que es 2012, no estoy claro, si se acuerdan me corrige sin problema. Hubo una mujer policía que dijo que usted le había pegado a una manifestación. Sí. Y fue decir, ¿usted le pegó a una mujer policía? Jamás. Este tema, por dicha, fue conocido por la Fiscalía. La Fiscalía, el Ministerio Público conoció la denuncia y fue desestimada la denuncia por la Fiscalía. Se vieron los videos de esa manifestación del 12 de noviembre de 2012. Lo sí. Recuerdo a la perfección. ¿Usted era diputado? Yo era diputado y estaba acompañando una manifestación pacífica de comités de defensa de la salud de las comunidades que estaban protestando por los recortes en los servicios de la Caja. La manifestación estaba terminando. Era la manifestación grande esta, la de la Caja. Una de las manifestaciones de la Caja, cuando el gobierno se subió una patrulla, ¿es esa misma? Fue ese mismo día, cuando el gobierno inexplicablemente ordenó tirarle la policía a comités de defensa de la salud. Ahí había adultos mayores, niños, mujeres, o sea, ahí no había ni un bloqueo, ni ninguna manifestación violenta. El ministro en ese momento era Mario Zamora, ordenó tirarle la policía a la gente y se dio una represión donde hubo varios detenidos. Acaban de ser absueltos, por cierto, varios de esos detenidos que el gobierno los acusaba, tras de que deben cobran, los acusaba por desórdenes públicos. Acaban de ser absueltos todos ellos. Y yo estaba acompañando la manifestación y vi la represión de la policía. Incluso salen unas tomas donde unos policías me golpean a mí con la macana. Sí. Me parece que para tapar esas cosas intentaron montar una acusación. Por dicha, la acusación no prosperó porque las pruebas de los videos eran contundentes y más bien los videos demostraban que yo había sido agredido. Yo creo que la brutalidad policíaca es simplemente inaceptable. Yo creo que es inaceptable en ninguna parte del mundo, efectivamente. Como en Caracas. ¿Ha visto los videos de la Policía Nacional Bolivariana atacando a los manifestantes? He visto videos de represión, de niveles de represión en Caracas y otras partes del mundo que me parecen inaceptables. En el caso de Venezuela he visto videos de excesos de la policía del gobierno que no comparto, como también he visto manifestaciones violentas de la oposición que también habría que cuestionar, porque nosotros siempre hemos defendido aquí en Costa Rica
que el derecho de manifestación debe ejercerse de forma pacífica. Lanzarle, por ejemplo, bombas molotov a la policía o poner una bomba para que explote un carro de policías, obviamente no son manifestaciones pacíficas. Claro. Y yo creo que tenemos que ser equilibrados en ese tipo de cosas, así como se cuestionan mayoritariamente por los medios en Costa Rica los excesos del gobierno de Maduro. Debería señalarse también esos excesos que comete la oposición. Y en el Frente Amplio, aunque hay un sector mayoritario que defiende las acciones del gobierno venezolano, también debería reconocerse claramente que no compartimos los excesos y los errores que comete ese gobierno. Pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, yo lo hago cada vez que puedo, y hay mucha gente que así lo plantea. Pero, por ejemplo, el día que Ligia Fallas estuvo conmigo aquí, en Matices, que venía en el bus de San Ramón. Por cierto, nuevamente felicitaciones a la empresa de telefonía que tiene doña Ligia. No se le cortó una sola vez desde San Ramón hasta aquí. De Fijo se lice. Bueno, seguramente, solo que dieron vuelta en la ruta. Conociendo a Ligia Fallas, de Fijo se lice. Conociendo a Ligia Fallas, efectivamente se lice. Y conociendo a Ligia Fallas, no venía en el bus de San Ramón, porque cuando se tomó la foto después tenía la Biblioteca Nacional de fondo. Pero bueno, ese día, don José María, solo le faltaba a Nicolás Maduro reportarnos sintonía. Era una oda al gobierno venezolano. Bueno, usted sabe que Ligia Fallas no representa en muchos aspectos la posición del Frente Amplio. Incluso nuestra comisión política le ha pedido, de forma respetuosa pero enérgica, que haga realidad lo que ya muchos sabemos desde hace tiempo, que ella pues se ha alejado del Frente Amplio, está en conversaciones con otros partidos, no sigue los lineamientos de los órganos partidarios ni de nuestro programa. No puede decirse que ella represente la voz mayoritaria en el Frente Amplio, aunque es cierto que una mayoría del Frente Amplio reconoce los avances y respeta los avances que significó el proceso bolivariano en Venezuela, y defiende que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno electo constitucionalmente y que no es válido estar desde otro país haciendo campaña para que ese gobierno sea derrocado. Y eso no quita que muchos en el Frente Amplio, como esta persona que les habla, señalemos también y reconozcamos que hay cosas que no van bien en Venezuela, que hay errores que se han cometido y cosas que debería corregir ese gobierno. Don José María, yo no voy a centrar la entrevista sobre Venezuela, pero sí creo que es un tema, por lo menos que a mí me interesa mucho conversarlo con usted, y vamos a hablar de otros temas más adelante. Pero vamos a ver, en las manifestaciones venezolanas, usted dice hay excesos de ambos lados, ¿verdad? Tirándoles, si usted cree que cócteles Molotov a los tanques del ejército, pero es que... No, yo no mencioné los tanques, yo mencioné a policías. Okay. No, y en la lista de muertos también, que esto fue una distorsión que hizo La Nación, por ejemplo, que nosotros solo lamentábamos los muertos de un lado. Yo creo que eso es inaudito. Nosotros lamentamos las muertes de todos los seres humanos, sean opositores o sean del gobierno, o sean de donde sean, eso lo lamentamos, pero también es cierto que por ejemplo se dice, han muerto 100 personas en Venezuela. Sí. Y se da a entender que los mató el gobierno. Y uno revisa las listas y muchos de los muertos son seguidores del gobierno o militantes chavistas que han sido asesinados también por sectores violentos de la oposición. Pero es la minoría. No, ¿qué va? Los datos están bien parejos. Si uno revisa la lista de muertos, se da cuenta que ahí hay muertos de los dos lados. Y esto nos lleva a una realidad. No se puede tampoco endiosar ni a uno ni a otro, porque hay efectivamente sectores violentos en ambos bandos, ¿verdad? En ambos sectores. Y obviamente algunos de los sectores en este país, uno los ve y parecen como esos chiquillos que rodean a dos muchachitos que se están peleando en el colegio. ¿Usted ha visto cuando se arma una pelea en el cole? Y hacen todo ronda alrededor de los dos muchachitos que se están peleando para verlos y alentarlos a que se maten. Claro, pero vamos a ver, si hay uno de los dos que se están peleando en el colegio y tiene una AK-47 y un mazo y el otro está peleándose a manazo, hay uno que tiene más fuerza que el otro, porque la oposición tiene a su criterio cócteles Molotov, pero el gobierno de Venezuela tiene ejército, colectivos, Policía Nacional Bolivariana. Bueno, los datos que más nos preocupan, ¿verdad?
Yo creo que en un escenario normal, donde se respetara la soberanía, donde no hubiera un riesgo de invasión contra Venezuela, ¿verdad? De invasión armada, sería más fácil hacer una ponderación de los pros y los contras y analizar, bueno, sí, el gobierno ha cometido estos errores, la oposición estos, y tener un balance más objetivo. Pero desde el momento, por ejemplo, en que la CIA reconoce públicamente, porque lo acaba de hacer Mike Pompeo, director de la CIA, reconoce públicamente que están interviniendo para provocar un derrocamiento violento del gobierno venezolano, ahí la cosa cambia, porque ya estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, liderado además por un hombre que no está en sus cabales, que está totalmente desequilibrado, amenazando con una intervención armada en Venezuela. Entonces, pero volvemos a quedar empatados, porque la inteligencia cubana está en Venezuela intentando de manera violenta sostener al régimen de Maduro. Pero ahí no hay punto de comparación. O sea, ¿Por qué? Imagínense lo que puede implicar una intervención patrocinada. Veamos la experiencia de otros países latinoamericanos. Cuando Estados Unidos financió y promovió el golpe contra Allende, yo he revisado la prensa de esa época. ¿Sí? La gente que denunciaba que había un complot de la CIA, les decían paranoicos, no, locos, ustedes siempre inventan. Eso fue un levantamiento del pueblo chileno que estaba contra Allende. Cuando se liberan, 20 años después, los archivos de la CIA, nos damos cuenta que ahí se metió plata, que ahí hubo inteligencia militar, asesoramiento militar para que se diera ese golpe de Estado. Yo veo con preocupación, dado que Venezuela tiene petróleo, que ahí se está gestando también una intervención. Y veo que hay riesgo real de que Venezuela termine en una guerra civil. Porque Venezuela no es como era el Chile de Allende, ¿verdad? En Venezuela hay un sector de la población que apoya al gobierno, hay grupos armados, hay un sector del ejército importante que apoya al gobierno. Entonces, si ahí se da el estallido de una guerra civil, esa va a ser una masacre. Y a mí me parece que a nosotros como costarricenses, en vez de estar echando leña al fuego para que esa masacre se dé, deberíamos, sin que eso implique que uno va a aceptar lo que hace el gobierno o no, que uno tiene que aplaudir lo que hace el gobierno o no, nosotros deberíamos tener una postura más acorde con la tradición pacífica costarricense de no echarle canfín a la hoguera, ni siquiera es leña, ya eso es canfín a la hoguera, y tratar de promover las iniciativas de diálogo que se han dado, porque hay iniciativas de diálogo. Oiga, pero ustedes le Francisco. Ustedes le echaron todo el canfín del mundo a Rousseff, con lo de Rousseff y Temer. Ahí sí decían que Costa Rica se meta y le aplaudieron al presidente por levantarse. Le aplaudieron al presidente por levantarse. Pero nunca alentamos una intervención, por ejemplo, contra Brasil, o las medidas de injerencia que está tomando el gobierno de Estados Unidos contra Brasil nunca se dieron. Pero sí, es cierto, vea, lo de Venezuela se está posicionando como el único, básicamente como el gran tema de América Latina. Y ahora que usted lo menciona, ¿cuántas veces han hablado por aquí? Yo sé que usted le acepta que uno le haga críticas, ¿verdad? Como ustedes se la hacen a uno. ¿Cuántas veces han hablado aquí, por ejemplo, en Matices, sobre lo que está pasando en Colombia? Hemos hecho un montón de programas y las muertes de cientos. Si en Venezuela han muerto 120 personas desde que empezaron las protestas, en Colombia llevamos miles de muertos en los últimos años de activistas sociales, dirigentes sindicales, ecologistas, indígenas, que están siendo asesinados en Colombia. Invité a periodistas colombianos a hablar aquí. Bueno, ahora le paso el link, porque son 3 programas de Colombia. Bueno, por eso. Entonces, a lo que yo voy es que a veces se sobredimensiona lo de Venezuela, ¿sí? Y otros casos de otros países de América Latina, donde se están dando situaciones similares, se invisibilizan. Es más, hice 2 programas especiales. Si usted lo hizo, pues excelente. Hice 2 programas especiales para hablar sobre la situación, sobre el golpe de Temer a Dilma Rousseff. Bueno. Pero para terminar el tema de Venezuela, le dije que no quería monopolizar la entrevista de en Venezuela. Usted me dijo ahora, quiero tenerlo claro, digamos, su criterio constatado es que hay igual de muertos de la oposición que del oficialismo. No he dicho parejo. Exactamente igual, pero hay muertos de los dos lados, ¿verdad? Hay muertos de los dos lados. La cifra exacta no la manejo, pero efectivamente hemos podido ver reportes de muertes también de seguidores del gobierno que son asesinados. De lo que me ha dicho, solo para tenerlo claro, ¿usted cree, dijo que Pompeo aceptó que hay injerencia de la CIA en Venezuela?
para un golpe de Estado contra Maduro, ¿correcto? Bueno, no ha usado la palabra golpe de Estado, pero habla de un cambio de gobierno, ¿verdad? Violenta. Un cambio de gobierno, okay. Impulsar un cambio de gobierno. Ok, ¿acepta que hay presencia de la inteligencia cubana en Venezuela? Eso no lo sé, no me consta, pero es posible que exista eso. ¿Le parece que el gobierno Maduro es violatorio de los derechos humanos? Creo que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido errores en el manejo de estas protestas populares y creo que se han dado situaciones que no podemos aplaudir ni aceptar desde una posición coherente en Costa Rica. O sea, creo que se han dado violaciones a los derechos humanos que no deberían respetarse, que no deberían avalarse, sea del gobierno que sea. Ok. ¿Verdad? Ok, pero entonces, vamos a ver, en el sí o no y el ahora, ¿el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido violación a los derechos humanos? Creo que se han dado situaciones que son cuestionables desde el punto de vista. Le pondría 0 yo en el examen, pero ¿por qué no puede decir sí, esto es el ahora? La realidad es que las violaciones de los derechos humanos no son más o menos. No es más o menos. Duda. No es más o menos, pero la realidad política es más compleja. Por eso le he dado chance para explicarlo de la situación política. Sí, claro. Pero a la pregunta en específico, si hay de parte del gobierno de Maduro violaciones a los derechos humanos, creo que se han dado actos que son violaciones a los derechos humanos, claro. Eso es un sí. Bueno, hablamos de lo del caso Ronald Vargas, hablamos después de Venezuela. Quiero hablar de la fracción legislativa, pero para hablar de la fracción tengo que volverme un poquitico a lo de Ronald Vargas, porque pasa lo que ya nos ha explicado José María Villalta, admite él hace unos instantes aquí en Matices, que bueno, que se equivocó en la forma, en la parte de Ronald Vargas, que pudo haber generado algún comportamiento que pueda entenderse como caudillista. El micrófono. En la forma de plantear el tema. Sí, no en el fondo. No en la reacción que el partido tuvo ante no en pedirle que se fuera. No. Nada más en la forma. Eso era indispensable. Ok. Pero después de eso viene Ronald Vargas y le anuncia al país en el plenario legislativo, yo lo estaba viendo en vivo en la oficina, que está enfermo. Y a mí me dolió mucho, realmente me impactó ver a los otros diputados llorando. Pero a las 3 horas después, cuando Gerardo Vargas, entonces jefe de fracción, le admite a la Nación que es porque tiene una acusación de acoso sexual, José María, lo que pasa es que me indigna. Y me indigna porque yo ahí entendí entonces como ciudadano que la fracción del Frente Amplio sabía que Ronald Vargas estaba mintiendo y le mintió al país por omisión, porque nadie dijo nada. Ahí estuvieron todos juntos apoyando a Ronald Vargas de que dijera que estaba enfermo. No, en realidad los motivos de su renuncia no lo sabía toda la fracción. O sea, lo sabía el diputado Gerardo Vargas, el jefe de fracción, que era el único que estaba ahí en ese momento. Y Patricia. Y Patricia, que es la presidenta del partido. Él nos dijo que lo que iba a hacer era despedirse de sus compañeros. Jamás nos dijo que iba a inventar esa historia. Nos dejó fríos a todos cuando salió con lo de la enfermedad y todo ese cuento. Y fue una situación lamentable y también yo creo que nos faltó capacidad de reacción para salir inmediatamente y decir, no, esto no es así. Nos dejó en shock realmente el manejo que él hizo, cómo engañó a sus compañeros. Nunca hubo una voluntad de la fracción de ocultar el caso, porque si no, no le hubiéramos pedido la renuncia. Si hubiéramos querido tapar el caso, es que es contradictorio. No le hubiéramos pedido la renuncia y no nos hubiéramos comprado ese broncón que se vino después. Tiene lógica, ¿verdad?, lo que dice, pero es muy contradictorio. Por entonces, eso, como yo lo entiendo, es como una reacción en el momento. Faltó capacidad de reacción. Yo lo he hablado con Patricia, con Gerardo. Edgardo, por ejemplo, no sabía nada hasta después se enteró de los motivos reales. Okay. Pero Gerardo y Patricia mintieron por omisión. Yo no podría decir que mintieron, Randall, ahí le estás dando vuelta a la cosa. No, ni por omisión, simplemente en ese momento no tuvieron la capacidad de reacción para aclarar el asunto, les faltó capacidad de reacción, pero nunca hubo un ánimo, porque cuando uno miente es porque quiere ocultar algo, hay una voluntad de mentir, de ocultar algo, les faltó capacidad para aclarar más rápidamente lo que estaba pasando. Edgardo era subjefe de fracción, sí, de Gerardo Vargas. No recuerdo si... Oiga, lloró Edgardo Araya ahí. Efectivamente. O sea, lloró ahí en el plenario, era impactante. Claro. Y ver a todos calladitos. Y era una reacción genuina. Era una reacción genuina porque él es una persona sensible y le tenía mucho cariño a Ronald. Mucho se lo teníamos. Yo, pues no llegué a llorar, pero ganas no me faltaron porque fue muy doloroso. A él lo conocimos
en las luchas del agua, lo conocimos en las luchas por la tierra en Guanacaste y pues Claro. nunca nos esperábamos una situación así. Pero usted, vamos a ver, usted dice, no hay intención de ocultar, está hablando de Gerardo Vargas y de Patricia Mora, pero lo ocultaron. No. Pasado el shock de ese momento, en la primera entrevista que dimos, Ajá. que fue la de La Nación, Sí. se explicó todo lo que había pasado y estábamos programando, lo que pasa es que la entrevista a La Nación se adelantó, pero estábamos programando una conferencia de prensa para informar y explicar claramente todo lo que había pasado. Yo creo que a La Nación vamos a ver, alguien le filtró a La Nación lo que pasó, y Gerardo Vargas no tuvo otra que no mentir. Cuando se lo pregunta el periodista, no fue el Frente Amplio que dijo, por favor, hágame una entrevista para decir esto. No, ya habíamos tomado o sea, desde el momento en que él hace ese anuncio, ¿verdad? Ya habíamos tomado, incluso desde antes habíamos tomado la decisión de que esto había que informar las causas reales. Lo que pasa es que lo estábamos tratando de manejar con cuidado porque por medio había seres humanos involucrados. Había una persona que había presentado la denuncia del acoso sexual, la persona afectada, que pedía respeto a su intimidad, que pedía que no se ventilara su caso públicamente. Entonces, eso también es un factor que nos hizo dudar sobre la forma y el momento en el que había que explicar todo lo que había pasado. Pero nosotros, desde el momento en que le pedimos la renuncia, habíamos tomado la decisión de hacer una conferencia de prensa para informar claramente los motivos de la renuncia de Ronald Vargas. Lo que pasa es que los acontecimientos, como ocurre muchas veces, y ahí faltó sin duda alguna manejo de medios. En esto el partido pues ha ido aprendiendo y se ha ido fortaleciendo también. Algunas veces los acontecimientos te rebasan y eso claramente lo reconocimos en su momento. Fue mal manejado porque por no realizar una comunicación clara dimos pie a que se generaran todo este tipo de especulaciones, incluso que algunos insinuaran que queríamos taparlo, cuando más bien estábamos dándole un ejemplo al país de cómo deben abordarse este tipo de situaciones, en el sentido de no tolerar, por más altos cargos públicos que sean, no tolerar ese tipo de prácticas. Pero aflojaron después con el de Carlos Hernández. Ah, ¿qué va? ¿Cómo bueno, aflojaron? Usted. ¿Cómo aflojamos, no? Usted igual, ya no fue, pero ya hablamos de eso. No, ya hablamos de eso, Randall. Igual a Carlos Hernández se le pidió la renuncia. Le pidió la renuncia. Vamos a ver, pero es diferente. Vea, yo he estado con usted moderando debates, he estado en entrevistas. Usted es un político de colmillo y uno tiene que pararse bien frente a usted para que no se lo ruede, José María. Para Ronald Vargas debió de haber sido, y aquí se lo digo con toda la sinceridad, difícil que el líder del partido se le pare al frente y le diga, señor, tiene que irse por la gravedad de los hechos. Pero no hizo lo mismo con Carlos. Con Carlos Hernández igual le envié el mismo mensaje. Lo que pasa es que Carlos no quiso atender durante mucho tiempo mis llamadas, ¿verdad? Pero el mensaje fue el mismo. Sí. Está como declararse por WhatsApp y declararse en persona. Es diametralmente diferente, pero bueno. El mensaje fue el mismo. Yo creo que Carlos sabía, y por eso no contestó mis llamadas durante mucho tiempo, qué era lo que yo le iba a decir, ¿verdad? Pero creo que al final de cuentas el partido ha ido aprendiendo, pero hemos sido coherentes en defender ese principio de que las prácticas de violencia de género no van a ser aceptadas y van a ser absolutamente rechazadas.